Para el mundo entero, ella era solo otra pobre anciana de 93 años, sentada en silencio en su gastado sillón de terciopelo mientras la vida transcurría a su alrededor. Sus propios hijos hablaban de ella como si no estuviera allí, discutiendo abiertamente qué asilo de ancianos tenía la vacante más rápida disponible, cuál aceptaba pacientes sin reserva anticipada, como si estuvieran eligiendo dónde guardar un mueble viejo que ya no cabía en la casa. Rose, la nena Harper, sintió el frío del verdadero miedo en sus huesos cansados, no el miedo a la muerte. Había hecho las paces con eso hacía mucho tiempo. Había sostenido la mano de Henry mientras él daba su último aliento 3 años antes. Temía algo mucho peor que la muerte. Temía desaparecer mientras aún estaba viva, ser olvidada en un pasillo blanco y vacío, lejos de las flores que ella misma había plantado, con manos que aún recordaban cómo se sentía la tierra, lejos de los recuerdos que todavía la hacían sonreír cuando se permitía recordar, lejos de la vida que aún latía obstinadamente dentro de ella a sus 93 años. Pensaban que no le quedaban fuerzas para luchar contra nada. Pensaban que su destino estaba completamente sellado por un contrato firmado, por documentos sellados, por decisiones tomadas sin consultarla, como si sus 9 décadas de experiencia de vida no contaran para nada. Pero lo que esos hijos no sabían, lo que nadie en su cómoda certeza podía imaginar, es que detrás de esos ojos cansados y aparentemente resignados, Rose Elena Harper estaba tramando en silencio algo que lo cambiaría todo. El día programado, cuando finalmente vinieron a llevarla al asilo que habían elegido, encontraron la casa completamente en silencio, con las luces apagadas, el sillón vacío. Rose no estaba allí esperando como una anciana obediente que había aceptado su destino. No fue al asilo que habían seleccionado sin pedir su opinión, y no se perdió, confundida en el mundo, como temieron de inmediato cuando no pudieron encontrarla. Hizo algo tan completamente inesperado, tan audaz para una mujer de 93 años, que dejaría a sus hijos en un estado de shock absoluto y demostraría de una vez por todas que una mujer verdaderamente decidida nunca es pobre, nunca es débil y nunca es demasiado vieja para retomar el control de su propia vida. Si alguna vez has sentido que el mundo decidía tu destino sin preguntarte, si te han tratado como si fueras invisible solo por tu edad, si alguna vez has necesitado demostrar que todavía eres dueño de tu propia historia, esta historia es para ti. Suscríbete ahora, porque lo que hizo Rose cuando desapareció esa madrugada te hará creer que nunca, nunca es demasiado tarde para elegir cómo vivir tus propios días. Bienvenidos a Los sueños no envejecen. Esta es la historia de la mujer de 93 años que transformó su mayor miedo en su más grande e inesperada victoria. Rose Elena Hayes tenía 21 años cuando conoció a Henry Harper en un evento social de la iglesia en 1952. Él tenía 24 años, recién regresado de Corea, trabajaba como aprendiz de carpintero y buscaba un nuevo comienzo. Hablaron durante 3 horas esa primera noche, y Rose supo con una certeza sorprendente que este hombre tranquilo de ojos amables y manos cuidadosas iba a ser importante en su vida. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla que la madre de Rose consideró demasiado apresurada, pero que para ambos se sintió perfectamente correcta. Fue un buen matrimonio, no perfecto. Ningún matrimonio que dure 65 años puede presumir de perfección, pero fue bueno. Construyeron una vida juntos a través de décadas de cambios y desafíos. 3 hijos nacidos en las décadas de 1950 y 60. Richard, Margaret, Thomas, una casa modesta comprada en 1958 en la calle Maple, donde criaron a esos hijos y envejecieron juntos. El negocio de carpintería de Henry, que los había mantenido cómodamente, si no de forma extravagante. El trabajo de Rose como costurera desde casa, haciendo arreglos y trabajos a medida, contribuyendo a las finanzas familiares mientras administraba el hogar. Fueron socios en el sentido más puro de la palabra. Henry nunca desestimó las opiniones de Rose, ni la trató como si fuera menos capaz. La consultaba en decisiones de negocios, valoraba su sabiduría práctica.
Respetaba su inteligencia. En una era en la que muchos hombres esperaban que sus esposas fueran silenciosas y obedientes, Henry había tratado a Rose como a una igual. Ese respeto, esa camaradería, había sido la base de todo lo que construyeron juntos. Ahora, a los 93 años, Rose se sentaba en el sillón de terciopelo que Henry le había comprado para su 30º aniversario y veía a sus hijos adultos tratarla como Henry nunca lo hizo, como alguien cuyas opiniones no importaban, cuya autonomía era negociable, cuya vida podía ser decidida por personas que creían saber más. Rose había cumplido 93 años un martes de marzo, rodeada de sus 3 hijos adultos, 7 nietos y 4 bisnietos, que se habían reunido maravillosamente en su pequeña casa de la calle Maple. El pastel era comprado en la tienda, el canto fue superficial, las visitas breves. Todos tenían vidas ocupadas, lugares importantes a los que ir, horarios que cumplir. Rose había sonreído y les había dado las gracias, y se despidió con la mano desde su porche, y luego se sentó en su gastado sillón de terciopelo, y se sintió profunda y devastadoramente sola, de una manera que no tenía nada que ver con estar físicamente sola. Henry ya llevaba 3 años muerto. 3 años desde el infarto masivo que se lo llevó rápidamente una mañana mientras trabajaba en su jardín, podando las rosas que siempre había cuidado con tanto esmero. 3 años de Rose viviendo en la casa que habían compartido durante 6 décadas y media. Mantenía su independencia y gestionaba su propia vida. Se demostraba a sí misma y a todos que todavía era capaz, que estaba presente, que era funcional y digna de respeto. Le había ido bien. De hecho, más que bien. Tenía sus rutinas que daban estructura a sus días. Su jardín que la conectaba con la tierra y las estaciones. Sus partidas de cartas semanales con los pocos amigos que aún vivían y tenían movilidad para reunirse. Cocinaba sus propias comidas. Gestionaba sus medicamentos con un pastillero y un sistema de recordatorios. Y mantenía la casa lo suficientemente limpia. Sí, se movía más despacio que antes. Sus articulaciones protestaban cada mañana hasta que se ponía en marcha. Sí, necesitaba gafas para leer y no oía tan bien como antes, especialmente en ambientes ruidosos, pero su mente estaba más aguda que nunca. Su memoria para las cosas importantes seguía siendo excelente y su voluntad de vivir en sus propios términos nunca había flaqueado ni un poco. Pero sus hijos, Richard, Margaret y Thomas, todos ya en sus 60, con sus propios problemas de salud y complicaciones de la vida, habían estado teniendo conversaciones sobre ella. Rose lo sabía porque había oído fragmentos de sus llamadas telefónicas, captado las miradas preocupadas que intercambiaban cuando pensaban que no los veía, y notado cómo habían empezado a visitarla con más frecuencia en lo que parecían giras de inspección en lugar de visitas sociales. Mamá, ¿estás segura de que estás tomando bien tus medicamentos? ¿Has omitido alguna dosis? Mamá, ¿qué harías si te cayeras y no pudieras alcanzar el teléfono? ¿Llevas puesto el botón de alerta médica? Mamá, ¿has pensado en lo que pasará cuando ya no puedas subir las escaleras? Cuando el trabajo del jardín sea demasiado. Al principio Rose los tranquilizaba pacientemente, les mostraba sus sistemas, demostraba su competencia. Luego se molestó por el constante interrogatorio, la desconfianza implícita. Luego se asustó de verdad porque se dio cuenta de que no hacían preguntas para ayudarla a resolver problemas o para entender sus capacidades. Estaban construyendo un caso, recopilando pruebas, preparándose para tomar una decisión por ella en lugar de con ella, tratando su edad avanzada como una incompetencia inevitable en lugar de algo que simplemente requería algunas adaptaciones. El martes después de su cumpleaños 93, sus hijos convocaron una reunión familiar. Rose sabía de qué se trataba incluso antes de que se sentaran en su sala de estar. Richard en el viejo sillón reclinable de cuero de Henry, como si tuviera derecho a sentarse allí. Margaret en el sofá con papeles y folletos esparcidos a su alrededor. Thomas, sentado nerviosamente en el reposapiés, con aspecto incómodo pero siguiendo la corriente a sus hermanos mayores. Rose se sentó en su sillón de terciopelo
y esperó el veredicto que sabía que llegaría, con el corazón latiendo más rápido pero con el rostro cuidadosamente compuesto. Mamá, comenzó Richard, con su voz adoptando ese tono cuidadosamente paciente que la gente usa con los niños y los muy ancianos. Hemos estado hablando entre nosotros y creemos que es hora de tener una discusión honesta sobre tu situación de vivienda. Mi situación de vivienda está bien, dijo Rose con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Vivo aquí en mi casa, como lo he hecho durante 65 años. Pero mamá, intervino Margaret, con el rostro dispuesto en la expresión de simpatía preocupada que había perfeccionado. Tienes 93 años. Vives completamente sola. ¿Y si pasa algo grave? ¿Y si te caes y no puedes levantarte? ¿Y si hay una emergencia médica y no hay nadie aquí para ayudarte? Tengo un botón de alerta médica que llevo puesto constantemente, señaló Rose, tocando el dispositivo alrededor de su cuello. Nunca me he caído. Soy perfectamente capaz de gestionar mi vida diaria sin supervisión. Por ahora, interrumpió Richard, con un tono que sugería que la capacidad actual de Rose era temporal e ilusoria. Pero mamá, tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que planificar para cuando ya no seas capaz. Sería irresponsable de nuestra parte no hacer arreglos mientras aún puedes adaptarte a los cambios. Irresponsable, repitió Rose en voz baja. La palabra cayó como una bofetada. Sus hijos llamaban irresponsable el permitirle seguir viviendo de forma independiente. Hemos estado mirando unas instalaciones muy bonitas, continuó Margaret, sacando folletos brillantes como un agente inmobiliario que presenta propiedades. Comunidades de vida asistida con actividades y atención médica en el lugar. Tendrías tu propio apartamento, comidas 3 veces al día, gente de tu edad con la que socializar, personal disponible las 24 horas si necesitas algo. No quiero vivir en una instalación, dijo Rose, manteniendo la voz firme, aunque su corazón comenzaba a acelerarse con un miedo genuino. Quiero vivir aquí, en mi casa. Mamá, eso ya no es realista, dijo Richard con firmeza. Su tono no admitía discusión. Esta casa es demasiado grande para una persona de tu edad. El jardín es demasiado trabajo para mantener. No puedes seguir gestionándolo todo sola indefinidamente. Me las he arreglado muy bien durante 3 años desde que murió vuestro padre. Pero no siempre estarás bien. Thomas habló por primera vez, su voz suave pero resuelta, como si lo hubiera ensayado. Y tenemos que actuar mientras todavía puedas adaptarte a un nuevo lugar, antes de que haya una crisis o una emergencia que fuerce una decisión apresurada. No estaban preguntando, estaban informando. Rose miró a cada uno de sus hijos, los bebés que había criado, los adultos que había apoyado en sus propias luchas, fracasos y triunfos, las personas que había amado incondicionalmente durante décadas, y se dio cuenta con una certeza aplastante de que ya habían tomado la decisión. Esta reunión no era una discusión ni una consulta. Era una notificación de lo que habían decidido que era mejor para ella, sin importar lo que ella quisiera. De hecho, ya hemos puesto tu nombre en una lista de espera en Meadowbrook Senior Living, dijo Margaret. No miró directamente a los ojos de Rose al admitirlo. Se supone que es una de las mejores instalaciones de la zona. Tienen una vacante disponible en unas 3 semanas. Queríamos asegurarla antes de que alguien más la ocupara. Pusisteis mi nombre en una lista sin preguntarme. La voz de Rose salió más aguda de lo que pretendía. Años de frustración reprimida rompieron su comportamiento habitualmente tranquilo, sin siquiera consultarme si quería esto. Mamá, estamos tratando de ayudarte, dijo Richard, su paciencia claramente agotándose ante su resistencia. Estamos tratando de hacer lo mejor para ti antes de que ocurra algo terrible y tengamos que lidiar con una emergencia. Lo mejor para mí es vivir en mi propia casa, mantener mi propia independencia, tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Esa ya no es una opción, dijo Richard rotundamente, como si tuviera la autoridad para hacer esa declaración. Hemos tomado la decisión. Dentro de 3 semanas, te ayudaremos a empacar lo que quieras quedarte para tu apartamento en Meadowbrook y te trasladaremos a la instalación. Ya hemos pagado el depósito y firmado la documentación inicial.
El silencio que siguió fue absoluto y sofocante. Rose se sentó muy quieta en su sillón de terciopelo, sintiendo el peso de la voluntad colectiva de sus hijos presionándola como una fuerza física que le aplastaba el pecho. Tenía 93 años. No tenía influencia, ni poder, ni una voz que estuvieran dispuestos a escuchar o respetar. Decidieron que era demasiado vieja para tomar sus propias decisiones, demasiado frágil para vivir su propia vida, un riesgo demasiado grande para dejarla sola. Y no había nada que pudiera decir que los hiciera cambiar de opinión. Habían tomado su decisión y esperaban que ella obedeciera como una niña sumisa. Después de que sus hijos se fueran, satisfechos de haber manejado las cosas responsablemente, seguros de su decisión, convencidos de que estaban haciendo lo correcto, Rose se sentó en su sillón mientras las sombras del atardecer llenaban la habitación y la oscuridad se adentraba. Miró la casa que había convertido en un hogar durante 6 décadas y media. Las paredes que guardaban recuerdos en cada rincón, cumpleaños y festividades y tardes ordinarias. El jardín visible a través de la ventana que había cuidado durante años. Cada planta elegida y colocada con esmero. La vida que había construido aquí con Henry y que no estaba dispuesta a abandonar ni a entregar. Y Rose, la nena Harper, a quien habían subestimado toda su vida simplemente por ser mujer en una era que desestimaba las capacidades de las mujeres, a quien habían silenciado innumerables veces, pero que había aprendido a librar sus batallas en silencio y estratégicamente, que había sobrevivido 93 años siendo más fuerte de lo que nadie le daba crédito, tomó una decisión propia que nadie esperaba. Si sus hijos pensaban que 3 semanas era tiempo suficiente para empacar su vida y trasladarla a una instalación que no eligió, si pensaban que ella simplemente cumpliría con su decisión sin resistencia, estaban a punto de aprender algo importante sobre la mujer que los había criado. Rose, la nena Harper, aún no había terminado de tomar sus propias decisiones y tenía opciones de las que sus hijos no sabían nada. La planificación le llevó a Rose 2 semanas completas de preparación cuidadosa y silenciosa. Sabía que tenía que ser estratégica, que tenía que pensar varios pasos por delante como un jugador de ajedrez. Anticipando los movimientos de su oponente, sus hijos la visitaban regularmente durante esas semanas, trayendo más folletos sobre Meadowbrook, midiendo muebles para ver qué cabría en el apartamento de vida asistida, haciendo listas de qué guardar y qué vender o donar. Rose sonreía y asentía y los dejaba hablar. Les dejaba creer que había aceptado lo inevitable, mientras hacía sus propios planes que los sorprenderían hasta la médula. Ya no podía conducir. Había entregado voluntariamente su licencia hacía 2 años, cuando su vista se había deteriorado demasiado para operar un vehículo de forma segura, y su tiempo de reacción se había ralentizado lo suficiente como para ponerla nerviosa al volante. Pero todavía podía tomar el autobús. Buscó los horarios en línea usando la vieja computadora de escritorio que Henry le había enseñado a usar antes de morir. Lecciones pacientes sobre cómo navegar por Internet, a las que inicialmente se había resistido, pero por las que ahora se sentía agradecida. De la calle Maple a la estación regional de autobuses, de la estación de autobuses a Asheville, de Asheville a Boone. Desde Boone ya resolvería el último tramo del viaje. No podía llevar mucho consigo. A los 93 años, no podía manejar más que una sola maleta, e incluso eso sería un desafío. Empacó cuidadosamente durante varios días, tomando decisiones estratégicas sobre lo que era esencial. Ropa práctica adecuada para el clima de montaña. Sus medicamentos con un suministro para 3 meses que había acumulado cuidadosamente al surtir las recetas un poco antes. Documentos importantes que había guardado en una caja de seguridad en el banco, incluyendo su certificado de nacimiento y de matrimonio, y el certificado de defunción de Henry. Fotos de Henry a diferentes edades, su foto de boda, imágenes de los niños cuando eran pequeños y todavía la necesitaban. El gastado diario de cuero, donde había escrito recuerdos y pensamientos a lo largo de las décadas, un registro de su vida interna que nadie más había leído. Y lo más importante, 2 cosas que había mantenido ocultas y privadas durante años, cosas de las que sus hijos no sabían nada.
La primera era una vieja llave de hierro que Henry le había dado en su 40º aniversario de bodas en 1992. Para la cabaña, había dicho simplemente, poniéndola en su palma, con una mirada significativa. Nunca olvides que está ahí, Rose. Prométeme que lo recordarás. Ella lo había prometido, aunque en ese momento no había entendido por qué él se lo tomaba tan en serio. Ahora lo entendía perfectamente. El segundo artículo era una carta que Henry le había escrito antes de morir. No el testamento oficial que su abogado había leído a los niños, sino una carta personal que le había pedido a su abogado que le entregara a Rose por separado 3 meses después de su muerte, dándole tiempo para llorar antes de tener que procesar lo que le estaba diciendo. La había leído tantas veces en los últimos 3 años que el papel estaba suave por el uso, los pliegues profundos de ser doblado y desdoblado innumerables veces. Se sabía cada palabra de memoria, pero aún así la releía con frecuencia, encontrando consuelo y fuerza en la familiar caligrafía de Henry. Mi queridísima Rose, comenzaba con la cuidadosa letra de Henry. Si estás leyendo esto me he ido, y espero que estés bien sin mí, aunque sé cuánto dependíamos el uno del otro. Te escribo esto porque conozco a nuestros hijos. Los amo. Son buenas personas en muchos sentidos, pero los conozco. Y sé que eventualmente, probablemente antes de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría, intentarán ponerte en algún lugar seguro donde no tengan que preocuparse por ti. Pensarán que están ayudando. Se convencerán de que están haciendo lo correcto. Y sentirás que no tienes más opción que aceptar lo que quieren, porque eso es lo que siempre has hecho. Poner las necesidades y deseos de todos los demás antes que los tuyos. Acomodarte a las preferencias de los demás. Hacerte pequeña para que otros pudieran estar cómodos. Pero Rose, mi amor, te estoy dando una opción. Te estoy dando una opción que ellos no conocen. ¿Recuerdas la cabaña? Nuestro lugar secreto en las montañas Blue Ridge, del que nunca le contamos a nadie, ni siquiera a los niños. Todavía está allí y todavía es nuestra. O más bien, es tuya ahora. He estado pagando los impuestos a través de un fideicomiso privado durante años y he dejado instrucciones muy específicas con mi abogado. La propiedad está a tu nombre de soltera, la nena Hayes, para que los niños no la encuentren en ningún registro o búsqueda de propiedades que puedan hacer. Es tuya, completamente legal, sin ataduras. La cabaña podría necesitar algo de trabajo después de 3 años de no estar yo allí para mantenerla, pero es estructuralmente sólida. Me aseguré de eso antes de enfermarme demasiado como para subir. Siempre planeé que fuera un lugar al que pudieras ir si lo necesitabas. Un lugar que es enteramente tuyo donde nadie puede decirte cómo vivir o qué hacer. Si llega el día en que los niños intenten tomar decisiones por ti, en lugar de contigo, cuando intenten controlar tu vida porque creen que saben más, quiero que sepas que tienes opciones. Opciones reales. No tienes que ir a donde ellos quieran enviarte. Puedes ir a nuestro lugar en las montañas. Puedes ser libre. Puedes vivir en tus propios términos. Te dejé suficiente dinero para vivir cómodamente todo el tiempo que necesites. Está todo en el fideicomiso, separado de la herencia que los niños recibieron. El abogado tiene todos los detalles, y Rose, si decides desaparecer en la cabaña, no te sientas culpable. Has pasado más de 90 años cuidando de todos los demás, de mí, de los niños, incluso de los nietos cuando te necesitaron. Es tu turno de cuidarte a ti misma. Vive en tus propios términos. Eso es lo que quiero para ti. Eso es lo que te mereces después de toda una vida poniendo a todos los demás primero. Todo mi amor, siempre y para siempre, tu Henry. Rose había llorado la primera vez que leyó esa carta, y había llorado varias veces desde entonces. Henry lo había sabido incluso antes de morir. Incluso cuando todavía estaban juntos, él sabía que sus hijos eventualmente intentarían controlar su vida. Y había hecho planes con años de antelación para darle un escape. La había amado lo suficiente como para darle libertad. La había respetado lo suficiente como para darle opciones. Ahora, sentada en su casa 5 días antes de que sus hijos programaran su traslado a Meadowbrook en contra de su voluntad, Rose leyó la carta una vez más,
sacando fuerzas de las palabras de Henry. Luego la dobló con cuidado, la colocó en su maleta y comenzó los preparativos finales para su desaparición. Tenía 93 años y se estaba escapando de casa. La ironía la habría hecho reír si no estuviera tan aterrorizada por lo que estaba a punto de hacer. Rose se fue un miércoles por la mañana a las 4 en punto, horas antes de que sus hijos pensaran en ver cómo estaba. En la oscuridad antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía. Lo había preparado todo cuidadosamente, metódicamente, pensando en cada detalle. La noche anterior, le había dicho a Richard que se sentía cansada y que probablemente dormiría hasta tarde al día siguiente. No pases por la mañana, había dicho, haciendo que su voz sonara más débil de lo habitual. Solo necesito descansar. Todo este asunto de empacar y planificar me ha agotado. Richard había aceptado de inmediato, probablemente aliviado de tener una cosa menos en su agenda, una obligación menos que cumplir antes del trabajo. Rose apenas durmió esa noche. Estaba demasiado nerviosa, demasiado consciente de que estaba a punto de hacer algo que sorprendería a todos los que creían conocerla. Demasiado llena de adrenalina a pesar de su edad. Se quedó en la cama mirando el reloj, viendo pasar las horas, cuestionando su decisión y luego volviendo a comprometerse con ella una y otra vez. A las 3:30 de la mañana, se levantó y se vistió con la ropa cómoda que había preparado la noche anterior. Pantalones con cintura elástica, un suéter abrigado, sus zapatos resistentes para caminar con buen soporte, una chaqueta por si en las montañas hacía frío. Se aseguró de tener sus medicamentos en un pastillero, su billetera con el efectivo que había estado retirando en pequeñas cantidades durante semanas, su teléfono que Margaret había insistido en que llevara. Miró su dormitorio por última vez, tocando superficies familiares, despidiéndose en silencio de una vida que podría estar dejando para siempre. La habitación donde ella y Henry habían dormido durante 65 años. El tocador con ropa que no se llevaría. La ventana con vista al jardín que cuidaba con tanto amor. A las 3:50 de la mañana, Rose Eleyanena Harper recogió su única maleta, más pesada de lo que le hubiera gustado, pero que contenía todo lo esencial, apagó las luces de su casa de 6 décadas y media, cerró la puerta detrás de ella con manos que temblaban ligeramente, y caminó por la calle Maple en la oscuridad hacia la estación de autobuses a 6 cuadras de distancia. Tenía 93 años, moviéndose lenta pero firmemente, tirando de su maleta con ruedas detrás de ella por la acera, y se estaba escapando de casa antes de que sus hijos pudieran encarcelarla en una instalación que no eligió. Lo absurdo de la situación la golpeó alrededor de la tercera cuadra, y de hecho se rió a carcajadas, el sonido sorprendente en el silencio previo al amanecer. Allí estaba ella, lo suficientemente vieja como para haber vivido la Segunda Guerra Mundial, y Corea y Vietnam, y el 11 de septiembre, y una pandemia. Lo suficientemente vieja como para tener tataranietos, si alguno de sus nietos se apuraba, y se estaba escapando de su casa en medio de la noche, como una adolescente escapando de padres estrictos. Pero debajo del humor absurdo, había un miedo genuino y algo más. Algo que no había sentido en años. Euforia. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión enteramente por sí misma. Al diablo con las consecuencias. Ignorando las opiniones de los demás. Estaba actuando en lugar de reaccionar. Eligiendo en lugar de aceptar. Tomando el control en lugar de ser controlada. La estación de autobuses estaba casi vacía a las 4 de la mañana. Solo un empleado con aspecto cansado detrás de la ventanilla y otros 2 viajeros que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Rose compró su boleto a Asheville con efectivo, se sentó en un banco y esperó, con el corazón acelerado cada vez que alguien entraba, convencida de que sería Richard o Margaret viniendo a detenerla. Pero nadie vino. A las 4:55 de la mañana, subió al autobús con la ayuda del conductor que tomó su maleta, encontró un asiento junto a la ventana y vio cómo la calle Maple desaparecía en la distancia mientras el amanecer comenzaba a romper en el horizonte en tonos de rosa y oro.
Para cuando sus hijos descubrieran que se había ido, probablemente alrededor de las 9 o 10 de la mañana, cuando Richard pasara a ver cómo estaba, Rose estaría a mitad de camino hacia las montañas. Y para cuando descubrieran a dónde había ido realmente, si es que alguna vez lograban descubrirlo, ella estaría en un lugar del que no podrían obligarla a irse. Estaría en el único lugar que era enteramente suyo, que Henry le había dado, que nadie podría quitarle mientras respirara. Sería libre. El viaje duró la mayor parte del día y puso a prueba cada gramo de la determinación y resistencia física de Rose. El autobús desde su ciudad hasta Asheville tardó 3 horas, y cada minuto de ese tiempo Rose lo pasó en un estado de alerta máxima, buscando a sus hijos, saltando con cada llamada telefónica, convencida de que de alguna manera ya habían descubierto su ausencia y la estaban rastreando. La estación de autobuses de Asheville requería una escala de 3 horas antes de la siguiente conexión a Boone. Rose encontró un asiento en una esquina, compró comida terrible de la cafetería que apenas pudo comer porque tenía el estómago hecho un nudo, e intentó parecer invisible. A los 73, a los 83, incluso a los 90, podría haberse camuflado mejor. Pero a los 93 destacaba. La gente la notaba. Algunos parecían preocupados, como si se preguntaran si esta anciana estaba perdida o confundida. Un guardia de seguridad incluso se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda. «Estoy bien», le aseguró Rose con su sonrisa más capaz. «Solo espero mi conexión para visitar a la familia». La mentira salió con facilidad. El guardia de seguridad pareció escéptico, pero no insistió. Para cuando el autobús a Boone finalmente llegó a las 2 de la tarde, Rose estaba agotada. Le dolía el cuerpo por estar sentada en asientos incómodos. Sus articulaciones protestaban con cada movimiento. Tenía los nervios de punta por la vigilancia constante, pero había llegado hasta aquí. Había viajado cientos de millas desde casa y nadie la había detenido. Realmente lo estaba haciendo. El último autobús tardó otras 2 horas a través de un terreno cada vez más montañoso. Rose observó cómo cambiaba el paisaje a través de la ventana, la civilización dando paso gradualmente al bosque, las carreteras pavimentadas volviéndose más estrechas y sinuosas, las montañas Blue Ridge elevándose a su alrededor en su antigua y desgastada gloria. Esta era la Carolina del Norte de la que ella y Henry se habían enamorado hacía 40 años, cuando encontraron por primera vez su lugar secreto. Para cuando el autobús llegó a Boone a las 4 de la tarde, Rose sentía que había envejecido otra década. Le dolía cada parte de su cuerpo. Estaba más cansada de lo que recordaba haber estado en años, pero lo había logrado, casi. Un tramo más. Desde Boone, Rose tomó un taxi, un lujo caro que la hizo estremecerse por el costo, pero necesario. No podía caminar 30 millas. No podía manejar más autobuses. «Necesito ir a una propiedad en las montañas», le dijo al conductor, sacando la vieja escritura de propiedad que Henry le había dejado. La dirección apenas legible, pero aún válida. Está de unas 30 millas de aquí, cerca de la ruta 421, cerca del Bosque Nacional. El conductor, un joven de unos 20 años con ojos amables y una expresión preocupada, la miró con evidente inquietud. «Eso es bastante remoto, señora. ¿Está segura de que quiere ir allí? No hay mucho por esa zona. Ni tiendas, ni vecinos, solo bosque». «Estoy absolutamente segura», dijo Rose con firmeza, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. «Le pagaré el doble de su tarifa normal por la molestia». El dinero habló. El conductor asintió, la ayudó a subir al asiento trasero con una sorprendente delicadeza, cargó su maleta en el maletero y se dirigieron hacia las montañas Blue Ridge mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Rose observó cómo cambiaba el paisaje a medida que subían, la ciudad de Boone dando paso a casas dispersas, luego a puro bosque, las carreteras pavimentadas volviéndose más estrechas, la civilización desvaneciéndose como capas que se pelan. Esta era la Carolina del Norte que existía fuera de las ciudades y los suburbios, los lugares salvajes que habían estado aquí mucho antes de que llegara la gente y que estarían aquí mucho después.
Tenían 50 y tantos años cuando encontraron este lugar por primera vez, recordó Rose, mientras el taxi serpenteaba por carreteras cada vez más remotas. Henry todavía trabajaba como contratista, construyendo casas y negocios, sus manos aún fuertes a pesar de décadas de trabajo duro. Rose todavía aceptaba trabajos de costura, todavía ocupada con los hijos que eran adultos, pero que aún necesitaban cosas. Pero necesitaban un lugar a donde escapar, un lugar que fuera solo suyo, lejos de todas las demandas y expectativas. Habían encontrado esta cabaña casi por accidente, un viaje de fin de semana por las montañas, un giro equivocado por un camino sin marcar, y de repente allí estaba. Una pequeña estructura desgastada en 5 acres de terreno boscoso, con una vista que les había quitado el aliento. La propiedad había estado abandonada durante años. La cabaña se caía a pedazos por el abandono. El dueño se alegró de venderla barata a un contratista dispuesto a arreglarla. Henry pasó un año de fines de semana reconstruyéndola, haciéndola sólida, resistente a la intemperie y cómoda. Rose a veces lo acompañaba para ayudar, ambos tratándolo como una aventura. Y luego se convirtió en su secreto. 2 o 3 veces al año, Henry y Rose les decían a los niños que se iban de viaje de fin de semana. A veces afirmando que era por el trabajo de Henry, a veces diciendo que iban a visitar a viejos amigos, y desaparecían en la cabaña, sin servicio telefónico en ese entonces, sin forma de ser contactados. Solo ellos dos en las montañas. Había sido su santuario, su escape, su recordatorio de que eran Henry y Rose antes de ser mamá y papá, y el señor y la señora Harper, y miembros de la comunidad con responsabilidades y roles que cumplir. Lo habían mantenido en secreto porque necesitaban algo que fuera enteramente suyo, que los niños no pudieran reclamar, criticar o exigir acceso. Incluso cuando los niños crecieron y se mudaron, incluso cuando se volvió menos necesario ocultarlo, lo mantuvieron en privado. Había sido su lugar y habían protegido ferozmente esa privacidad. Rose no había vuelto desde que Henry murió. Tenía miedo de enfrentarlo sin él, miedo de que doliera demasiado estar en el lugar que habían construido juntos. Pero ahora, mientras el taxi subía el último tramo de camino de tierra y Rose reconocía puntos de referencia que pensaba que había olvidado, sintió algo inesperado agitarse bajo su agotamiento y miedo. Volver a casa. ¿Es aquí?, preguntó el conductor, deteniéndose en un camino de entrada cubierto de maleza marcado solo por un número descolorido en un poste medio oculto por la vegetación. Aquí es, confirmó Rose, su voz sorprendentemente firme. El conductor la ayudó a salir con cuidado, observándola moverse con la lentitud de la edad avanzada, claramente preocupado por dejar a una anciana sola en medio de la nada. Llevó su maleta hasta la puerta de la cabaña, mirando con duda toda la situación. ¿Está absolutamente segura de que está bien aquí, señora? ¿Quiere que espere para asegurarme de que puede entrar? Este lugar parece bastante abandonado. Estaré bien, le aseguró Rose con más confianza de la que sentía, sacando la vieja llave de hierro que Henry le había dado. Este es mi lugar, lo conozco bien. El conductor se fue a regañadientes después de que Rose le pagara, las luces traseras de su coche desapareciendo por el camino de tierra, el sonido de su motor desvaneciéndose en el vasto silencio de las montañas. Y entonces Rose se quedó sola, completa, absolutamente sola, de pie en el porche de la cabaña, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, enfrentada a la realidad de lo que había hecho. Tenía 93 años. Se había escapado de casa, había viajado por todo el estado y había llegado a una cabaña abandonada en las montañas sin un plan claro sobre qué hacer a continuación. Era la persona más valiente o la más tonta que conocía, y no estaba del todo segura de cuál. Rose metió la llave en la cerradura y giró suavemente, a pesar de los años de desuso. Henry había mantenido este lugar meticulosamente. Incluso en la muerte, su cuidadoso trabajo perduraba. Abrió la puerta, buscó el interruptor de la luz y se sintió inmensamente aliviada cuando las luces se encendieron. La electricidad todavía estaba conectada. La factura todavía se pagaba con el fideicomiso que Henry había establecido.
Entró y sintió 40 años de recuerdos inundarla como una ola. La cabaña estaba exactamente como la habían dejado hacía 3 años, congelada en el tiempo, esperando. Y Rose Elena Harper, de 93 años, agotada, aterrorizada y libre, dejó su maleta, cerró la puerta al mundo que se oscurecía afuera y finalmente se permitió creer que realmente lo había hecho. Había escapado. Estaba aquí. Era libre. Los primeros 3 días de Rose en la cabaña fueron un torbellino de trabajo físico, procesamiento emocional y el agotamiento profundo de alguien de 93 años que se había esforzado mucho más allá de los límites normales. Durmió 12 horas la primera noche, su cuerpo exigiendo un descanso que ya no podía negarse. Cuando se despertó el jueves por la mañana, cada músculo y articulación de su cuerpo gritaba en protesta. Moverse de la cama al baño requirió un esfuerzo concentrado y varios minutos de movimiento cuidadoso. Pero estaba aquí, lo había logrado, y ahora tenía que descubrir cómo vivir realmente aquí. La cabaña estaba polvorienta y fría por haber estado cerrada durante 3 años, pero era estructuralmente sólida, tal como Henry había prometido. Las ventanas necesitaban limpieza, los pisos necesitaban ser barridos, la cocina necesitaba ser fregada, el baño necesitaba trabajo. Rose lo abordó lentamente, metódicamente, tomando descansos frecuentes, escuchando las advertencias de su cuerpo cuando se esforzaba demasiado. Tenía 93 años y ya no estaba acostumbrada al trabajo físico. Pero trabajó de manera constante, haciendo un progreso lento, barriendo el polvo de las esquinas, lavando las ventanas hasta que la luz entrara correctamente, limpiando las superficies cubiertas con 3 años de suciedad acumulada, aireando las habitaciones con olor a humedad, abriendo las ventanas a pesar del aire fresco de la montaña para que la frescura soplara. No podía hacer mucho a la vez. 15 minutos de trabajo la agotaban, la obligaban a sentarse y descansar, pero siguió adelante hora tras hora, día tras día. Para el viernes por la noche, tenía la sala de estar principal y la cocina razonablemente limpias. Para el sábado por la noche, el baño brillaba y su poca ropa estaba colgada en el pequeño armario. La cabaña tenía agua de pozo de un manantial de montaña que Henry había aprovechado años atrás, y todavía corría clara y fría cuando Rose abrió el grifo. El tanque de propano para la estufa todavía estaba medio lleno. Henry lo había mantenido incluso cuando no usaban el lugar regularmente. Había leña apilada bajo una lona afuera, vieja, pero aún utilizable para la estufa de leña. Henry había dejado todo listo para exactamente este escenario. Rose se dio cuenta mientras descubría cada recurso preparado. Él lo sabía, había anticipado el día en que ella podría necesitar desaparecer en este lugar y cuidarse a sí misma, y se había preparado para ello con años de antelación. La revelación la hizo llorar, lo cual había estado haciendo mucho en esos primeros días. No exactamente de tristeza, sino por las emociones abrumadoras de estar sola en este lugar que guardaba tantos recuerdos de Henry, de sentir su presencia en todas partes, de estar agradecida y desconsolada y aliviada. Todo al mismo tiempo. Sabía que sus hijos ya debían haber descubierto que se había ido. El miércoles por la mañana, cuando Richard fue a ver cómo estaba, encontrando la casa vacía. El pánico que debió seguir. Llamadas a Margaret y Thomas, llamadas a amigos, llamadas a hospitales, tal vez incluso llamadas a la policía. Probablemente estaban buscando frenéticamente, convencidos de que había tenido algún tipo de colapso mental, que estaba deambulando confundida por algún lugar, que estaba en peligro. Rose se sentía culpable por la preocupación que estaba causando, genuinamente culpable porque no era una persona cruel y no disfrutaba causando dolor. Pero también sentía algo más, una sombría satisfacción de que hubieran aprendido que todavía era capaz de tomar sus propias decisiones y actuar con decisión, que no era la anciana indefensa e incompetente que habían decidido que era. Apagó su teléfono celular en el momento en que llegó a la cabaña el miércoles por la noche. Sabía que podían rastrearlo si estaba encendido. Sabía que Margaret probablemente le había puesto alguna aplicación de rastreo por seguridad sin decírselo.
Lo cargaría periódicamente solo para mantener la batería viva. Revisaría ocasionalmente para ver qué mensajes habían dejado. Pero no activaría los servicios de localización y no los llamaría. Todavía no. No hasta que se hubiera demostrado a sí misma que realmente podía hacer esto, que todavía era capaz de vivir de forma independiente, que sus preocupaciones sobre ella eran exageradas y condescendientes en lugar de legítimas. El domingo por la mañana, Rose se despertó en la cabaña mientras el amanecer pintaba las montañas Blue Ridge en tonos de oro, rosa y lavanda. Hizo café en la estufa de propano con los suministros que había traído. Se envolvió en una manta que Henry había comprado años atrás y se sentó en el porche, observando el mundo despertar a su alrededor. Los pájaros se llamaban entre sí en los árboles, especies cuyos nombres no conocía, pero cuyas canciones eran hermosas de todos modos. Un ciervo se abrió paso por el claro, deteniéndose para mirarla con ojos líquidos antes de seguir adelante. El aire de la mañana era fresco y limpio y estaba lleno del aroma del pino. Y Rose se dio cuenta de algo profundo que le hizo doler el pecho con una emoción agridulce. Era feliz, genuina, profundamente feliz de una manera que no lo había sido en años, quizás en décadas. Había pasado tanto tiempo siendo quien todos los demás necesitaban que fuera. La buena esposa que apoyaba la carrera de Henry, la buena madre que criaba a los hijos, la adulta responsable que lo gestionaba todo, la anciana que no causaba problemas ni hacía demandas. Había pasado tanto tiempo demostrando que era capaz, ocultando cualquier debilidad, manejando las emociones de todos los demás sobre su envejecimiento. Pero aquí, sola en las montañas, sin nadie para quien actuar, a quien complacer o a quien tranquilizar, finalmente podía ser solo Rose, solo ella misma, solo una mujer de 93 años que todavía tenía preferencias, necesidades y el derecho a elegir cómo vivir. Era aterrador y liberador en igual medida, esta libertad. No tenía a nadie de quien depender más que de sí misma. Nadie a quien llamar si algo salía mal. Nadie que la ayudara con tareas que eran genuinamente difíciles para alguien de su edad. Pero tampoco tenía a nadie que la controlara. Nadie que tomara decisiones por ella. Nadie que la tratara como a una niña incompetente en la que no se podía confiar su propia vida. La libertad valía el riesgo. La autonomía valía el miedo. Vivir en sus propios términos lo valía todo. Al quinto día, después de que Rose hubiera hecho la cabaña razonablemente habitable y establecido algunas rutinas básicas, decidió que era hora de explorar más a fondo. Había estado tan concentrada en la supervivencia inmediata y en hacer el espacio habitable que no había mirado a su alrededor con atención. No había buscado lo que Henry podría haber dejado más allá de los muebles y suministros básicos. Ahora abría cajones y armarios sistemáticamente, comprobando qué recursos tenía, qué necesitaría averiguar cómo obtener. Y en el cajón inferior de la vieja cómoda en el área del dormitorio, envuelta cuidadosamente en tela encerada para protegerla de la humedad y el tiempo, Rose encontró una caja de metal que nunca antes había visto. Estaba cerrada, pero la llave estaba pegada en la parte superior con una nota en la caligrafía de Henry. Para Rose, cuando vuelvas a casa. Sus manos temblaron violentamente mientras sacaba la caja, la llevaba a la mesa con la reverencia de alguien que maneja algo sagrado, y usaba la llave para abrir la tapa. Dentro había otra carta de Henry. Reconoció su caligrafía de inmediato en el sobre, junto con documentos y otros artículos que no entendió a primera vista. Tomó la carta con manos temblorosas, la sostuvo bajo la luz y comenzó a leer a través de las lágrimas que inmediatamente nublaron su visión. Mi querida Rose, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que encontraste la cabaña. Viniste aquí. Te elegiste a ti misma por una vez en tu vida, en lugar de hacer lo que todos los demás querían. Estoy muy orgulloso de ti, donde quiera que esté ahora. Estoy tan contento de que estés allí, en nuestro lugar. Estoy tan feliz de que hayas elegido la libertad. Los documentos en esta caja son de vital importancia. Primero, está la escritura de esta propiedad que demuestra que está completamente a tu nombre. Elela Nena Hayes, tu nombre de soltera.
La puse a ese nombre hace 40 años cuando compramos este lugar para que los niños no la encontraran si alguna vez husmeaban en nuestros papeles buscando activos. Esta tierra, esta cabaña, estos 5 acres son tuyos, completa y legalmente. Nadie puede quitártelos ni obligarte a irte. Segundo, hay extractos bancarios que muestran la cuenta fiduciaria que creé para ti a través de mi abogado, Marcus Chen. Hay $150,000 allí, separados de todo lo que los niños heredaron cuando morí. Ese es tu dinero para vivir todo el tiempo que necesites. Y está estructurado para que no puedan acceder a él, ni siquiera encontrarlo. El fideicomisario se asegurará de que tengas acceso a los fondos para facturas y gastos de manutención, pero los niños no pueden tocarlo. Puedes vivir aquí cómodamente durante muchos años si así lo eliges. Tercero, y lo más importante, hay una carta que escribí para que se la entreguen a los niños si y cuando quieras que se la entreguen. Está sellada. Puedes leerla si quieres saber lo que dije o simplemente dársela cuando estés lista. Explica todo. ¿Por qué organicé esto? ¿Por qué tienes todo el derecho de estar aquí? ¿Por qué necesitan respetar tus decisiones y dejar de intentar controlarte? Rose, espero que estés sentada en ese porche ahora mismo, viendo el amanecer como solíamos hacer juntos. Espero que estés bebiendo café como a ti te gusta, fuerte y negro sin azúcar. Espero que sientas la paz que este lugar siempre nos trajo, la sensación de estar exactamente donde pertenecíamos. Y espero que sepas que aunque no estoy allí contigo en cuerpo, te amo completa y eternamente. Me diste 65 hermosos años de compañerismo y amor. Te doy este lugar como mi regalo final. Vive aquí en tus propios términos todo el tiempo que quieras. Sé libre, Rose. Sé feliz. Te lo has ganado 1000 veces a lo largo de décadas de poner a todos los demás primero. No dejes que nadie te diga lo que debes hacer nunca más. No dejes que nadie te haga sentir culpable por elegirte a ti misma. Eres Rose Eleanor Harper y eres la mujer más fuerte, más capaz y más maravillosa que he conocido. Nunca lo olvides, especialmente cuando la gente intente hacerte sentir débil o incompetente o demasiado vieja para tomar tus propias decisiones. Todo mi amor, por siempre y para siempre, tu Henry. Rose se sentó a la mesa y lloró hasta que no le quedaron lágrimas, todo su cuerpo temblando con la fuerza de sus emociones. Luego se secó los ojos, respiró hondo varias veces y examinó los documentos que Henry había dejado. La escritura que mostraba la propiedad a su nombre, Elena Hayes, fechada en 1982, 2 años antes de que le dijeran que habían comprado el lugar. Extractos bancarios que mostraban una cuenta con fondos sustanciales, más dinero del que había tenido acceso en su vida. Instrucciones para contactar al fideicomisario que lo administraba. Un sobre sellado dirigido a Richard, Margaret y Thomas Harper con la caligrafía de Henry. Henry había pensado en todo. Le había dado no solo un lugar a donde escapar, sino los medios para vivir allí de forma independiente y con dignidad. Le había dado seguridad financiera. Le había dado protección legal. Le había dado municiones para usar con sus hijos si intentaban obligarla a irse. La había amado lo suficiente como para planificar su libertad, incluso después de haberse ido. La amaba lo suficiente como para protegerla de los impulsos bien intencionados, pero controladores de sus propios hijos. Y Rose supo con una certeza absoluta e inquebrantable que no iba a volver, ni a Meadowbrook, ni a ser manejada y decidida por otros, y tratada como alguien incapaz de vivir su propia vida. Se quedaría aquí, en esta cabaña en las montañas Blue Ridge, todo el tiempo que quisiera y pudiera. Se estaba eligiendo a sí misma, finalmente, después de 93 años de elegir principalmente a los demás. Y si a sus hijos no les gustaba, no lo aprobaban, no lo entendían, bueno, eso era algo que tendrían que aprender a aceptar. Porque Rose, la nena Harper, había terminado de pedir permiso para vivir su propia vida. Rose llevaba 2 semanas en la cabaña cuando llamaron a su puerta, rompiendo la pacífica soledad que había estado construyendo. Lo había estado esperando, eventualmente. No era tan ingenua como para pensar que sus hijos nunca la encontrarían, aunque había esperado tener más tiempo.
La llamada a la puerta llegó un sábado por la tarde mientras Rose trabajaba en el jardín detrás de la cabaña. Había encontrado viejas herramientas de jardinería en el cobertizo, había descubierto antiguos paquetes de semillas que podrían o no ser viables, y se sentía optimista sobre la posibilidad de hacer crecer algo. El trabajo físico se sentía bien, a pesar de su edad, conectándola con la tierra y las estaciones, como se había conectado en su jardín de la calle Maple. Cuando escuchó el golpe firme y agresivo en la puerta principal, no un suave toque, sino un golpe exigente, todo su cuerpo se tensó, consciente de que su santuario estaba a punto de ser invadido, su paz a punto de ser destrozada. Se levantó lentamente, se sacudió la tierra de las manos, se quitó los guantes de jardinería y caminó hacia el frente de la cabaña con el corazón latiendo con fuerza, pero con la cabeza en alto. El costoso todoterreno negro de Richard estaba estacionado en su entrada, luciendo absurdamente fuera de lugar contra el rústico entorno de montaña. Una intrusión de la riqueza de la ciudad en la simplicidad de la montaña. Richard, Margaret y Thomas estaban todos en su porche, sus rostros mostrando una mezcla de alivio, ira, confusión y frustración. Habían estado preocupados, Rose podía verlo, pero también estaban furiosos de que los hubiera desafiado. Mamá, dijo Richard, su voz tensa, con una emoción apenas controlada. Semanas de miedo y frustración comprimidas en una palabra. Te hemos estado buscando durante 2 semanas. ¿Tienes idea de lo preocupados que hemos estado? ¡Qué aterrorizados! Rose miró a sus 3 hijos, todos ellos ya en sus 60, todos mirándola como si fuera una niña que se había escapado de casa en lugar de una adulta que había tomado una decisión, y sintió una extraña calma asentarse sobre ella como un manto protector. Esta era la confrontación que había estado temiendo, el momento en que tendría que defender su decisión y mantenerse firme. Pero ahora que había llegado, ya no tenía miedo. Sabía lo que quería, sabía lo que merecía, y sabía que no iba a ceder, sin importar cuánto la presionaran. ¿Les gustaría entrar?, preguntó cortésmente, como si fueran invitados que había invitado en lugar de personas que la habían rastreado en contra de sus deseos. «¿Que si nos gustaría, mamá?» Hemos estado aterrorizados. La voz de Margaret se quebró con emoción genuina, lágrimas visibles en sus ojos. Pensamos que te había pasado algo terrible. Llamamos a la policía. Revisamos todos los hospitales en un radio de 100 millas. Te hemos estado buscando por todas partes durante 2 semanas. Y hemos estado tratando de llamarte constantemente. Pero tu teléfono ha estado apagado, interrumpió Richard bruscamente. ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué no nos hiciste saber que estabas a salvo? ¿Por qué hiciste esto? Porque sabía que intentarían detenerme, dijo Rose simplemente, su voz firme y tranquila. Sabía que vendrían a llevarme de vuelta a Meadowbrook o a una de sus casas. Y no quería eso. Quería venir aquí. Necesitaba venir aquí. ¿Aquí? Thomas miró a su alrededor, a la cabaña y al bosque circundante, con evidente consternación e incomprensión. Mamá, esto está en medio de la nada. No puedes vivir aquí. Tienes 93 años. No es seguro. No es práctico. No es... Sé exactamente cuántos años tengo, interrumpió Rose con firmeza, su voz adquiriendo un filo que rara vez escuchaban. Y he estado viviendo aquí con bastante éxito durante 2 semanas. Gracias. Me las estoy arreglando muy bien. Pero ¿cómo? ¿Dónde está este lugar?, preguntó Margaret, luciendo confundida y herida. Nunca hemos oído hablar de él. Ni siquiera sabíamos que tenías una propiedad aquí arriba. ¿Cuánto tiempo has tenido este lugar? Vuestro padre y yo compramos esta cabaña hace 40 años, explicó Rose, observando cómo sus rostros registraban el shock. La mantuvimos en privado. Era nuestro retiro, nuestro santuario, nuestro lugar para ser nosotros mismos, lejos de todas las responsabilidades y expectativas. Vuestro padre se aseguró absolutamente de que la tuviera, si alguna vez la necesitaba. La revelación claramente sorprendió a sus hijos. Se miraron, tratando de procesar la idea de que sus padres les habían guardado un secreto significativo durante 4 décadas,
que había habido toda una parte de la vida de sus padres de la que no sabían nada. ¿Por qué nunca nos lo contasteis?, exigió Richard, su tono sugiriendo traición. ¿Por qué mantenerlo en secreto durante 40 años? Porque era nuestro, dijo Rose con firmeza. Su voz no admitía discusión. No todo en nuestras vidas necesitaba ser compartido con vosotros, hijos. Vuestro padre y yo éramos personas completas antes de ser padres, y seguimos siendo personas completas durante vuestra infancia y adultez. Teníamos derecho a algo de privacidad, a un espacio que fuera solo para nosotros dos. No todo sobre nuestras vidas era asunto vuestro. Pero, mamá, intentó Margaret de nuevo, su voz adoptando ese tono paciente, preocupado y condescendiente, que hacía que la mandíbula de Rose se tensara con ira reprimida. No puedes planear seriamente quedarte aquí permanentemente. No es seguro para alguien de tu edad. Estás sola en las montañas sin vecinos, sin atención médica cercana, sin ningún tipo de sistema de apoyo. Estoy perfectamente segura, interrumpió Rose, su voz endureciéndose. Tengo todo lo que necesito aquí. Vuestro padre se aseguró de eso antes de morir. Planeó para esta posibilidad. ¿Y si te caes?, desafió Richard, parándose directamente frente a ella, como si su presencia física pudiera intimidarla para que cumpliera. ¿Y si tienes una emergencia médica? ¿Y si te rompes un hueso o tienes un ataque al corazón o un derrame cerebral y no hay nadie aquí para ayudarte? Podrías morir sola aquí arriba antes de que alguien sepa que algo anda mal. Entonces moriré en mis propios términos en un lugar que elegí, dijo Rose con calma, encontrando sus ojos sin pestañear, lo cual es más de lo que estabais dispuestos a darme. Iban a ponerme en Meadowbrook, en una instalación que no elegí, para vivir según las reglas y horarios de otra persona. Si tengo que morir en algún lugar, prefiero que sea aquí donde soy feliz que allí donde sería miserable. Nunca dijimos que serías miserable. Sí lo hicisteis, Rose lo interrumpió, su voz aguda con años de frustración reprimida, finalmente liberándose. Eso es exactamente lo que dijisteis cuando pusisteis mi nombre en una lista de espera sin preguntarme, cuando decidisteis mi situación de vida por mí sin ninguna consulta, cuando hablasteis de mí como si no estuviera en la habitación mientras planeabais mi futuro. Me tratasteis como alguien que ya no podía tomar sus propias decisiones, como un problema que hay que gestionar en lugar de una persona a la que hay que respetar. Me quitasteis mi dignidad y autonomía y esperabais que os lo agradeciera. Sus hijos cayeron en un silencio incómodo, moviéndose inquietos, mirándose unos a otros con incertidumbre. Ninguno de ellos había esperado este nivel de resistencia articulada de su anciana madre. Mamá, realmente estábamos tratando de ayudar, dijo Thomas en voz baja, su voz más suave que la de sus hermanos. Estábamos preocupados por ti viviendo sola. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Entiendo que estabais preocupados, reconoció Rose, su voz más suave ahora. Pero la preocupación no os da derecho a controlar mi vida. Las buenas intenciones no justifican quitarme mi autonomía. Soy una adulta. Soy vuestra madre, no vuestra hija. Y merezco tomar mis propias decisiones sobre cómo vivo. Incluso si no estáis de acuerdo con esas decisiones. Incluso si esas decisiones conllevan riesgos con los que no os sentís cómodos. Pero esta elección es objetivamente peligrosa, insistió Richard, su formación de abogado mostrándose en su lenguaje preciso. Tienes 93 años. Vives sola en una cabaña remota en las montañas. Eso es inherentemente arriesgado según cualquier estándar razonable. Vivir es arriesgado, replicó Rose. Estar vivo es inherentemente peligroso, especialmente a los 93. Podría caerme en la ducha en Meadowbrook tan fácilmente como podría caerme aquí. Podría tener un ataque al corazón en cualquier lugar. Pero prefiero correr esos riesgos y vivir en mis propios términos que estar segura, controlada y miserable en una instalación que no elegí, rodeada de gente que no conozco, siguiendo reglas con las que no estaba de acuerdo. Hizo un gesto hacia la cabaña detrás de ella, invitándolos con un movimiento de su brazo. ¿Les gustaría ver lo que he hecho aquí? ¿Les gustaría entender por qué elegí esto en lugar de la vida que habíais planeado para mí? A regañadientes, claramente todavía molestos, pero también curiosos. Sus hijos la siguieron adentro.
Rose les mostró el espacio limpio y organizado que había creado con sus propias manos de 93 años y su obstinada determinación. La cocina con comida que había logrado que le entregaran de un servicio de comestibles en Boone, que había encontrado en línea. La sala de estar con los viejos libros de Henry y muebles cómodos, y su silla posicionada para recibir la luz. El dormitorio donde dormía mejor que en años. La estufa de leña que había aprendido a operar de nuevo, recordando habilidades de décadas atrás. El baño que había fregado hasta que brillaba. El generador que Henry había instalado como energía de respaldo. El pozo que proporcionaba agua limpia. No estoy sufriendo aquí, les dijo mientras miraban a su alrededor con expresiones de sorpresa reacia. No estoy confundida, ni perdida, ni en peligro inminente. De hecho, estoy más feliz de lo que he estado en años. Este lugar me recuerda quién era antes de convertirme solo en vuestra madre y nada más. Me recuerda que todavía soy una persona completa con mis propias necesidades y deseos, y el derecho a elegir cómo vivir mis años restantes. ¿Pero por cuánto tiempo?, preguntó Margaret, su voz quejumbrosa. ¿Cuánto tiempo puedes realmente manejar este tipo de vida aislada, mamá? ¿Un mes, 6 meses, un año? ¿Y luego qué pasa? Y luego veremos, dijo Rose. Quizás decida que quiero volver a la ciudad. Quizás quiera ayuda con algunas cosas. Quizás acepte la vida asistida en ese momento. O quizás viva aquí contenta hasta que muera pacíficamente mientras duermo a los 110. No sé qué depara el futuro, pero el punto es que debería ser mi decisión, mi vida, mi elección, mis términos, no los vuestros. Sacó los documentos que Henry le había dejado, la escritura de la propiedad, la información del fideicomiso, los extractos bancarios. Los puso sobre la mesa como pruebas en un juicio. Vuestro padre organizó esto específicamente para que yo tuviera opciones si las necesitaba. Explicó, él sabía que vosotros, los niños, eventualmente intentaríais tomar decisiones por mí. Intentaríais controlar mi vida por amor y preocupación. Quería que tuviera una forma de mantener mi independencia, de tener opciones reales. Esta propiedad es legalmente mía bajo mi nombre de soltera. El dinero para vivir cómodamente es legalmente mío en un fideicomiso al que no podéis acceder ni controlar. Y la elección de quedarme aquí o ir a otro lugar es legal y moralmente mía y solo mía. Richard miró los documentos, su rostro endureciéndose al darse cuenta de que Rose tenía recursos y una posición legal que no conocían, que no podían simplemente anular su decisión. ¿Papá nos ocultó todo esto?, preguntó, su voz tensa de ira y dolor. Planeó esto sin decírnoslo. Lo mantuvo en privado, corrigió Rose, enfatizando la distinción. Hay una diferencia fundamental. Y antes de que te enojes o te sientas herido por eso, debes saber que os escribió una carta explicándolo todo. Sabía que vendríais a buscarme eventualmente. Quería que entendierais por qué esto importa, por qué lo hizo de esta manera. Le entregó a Richard el sobre sellado que Henry había dejado, observando cómo su hijo mayor lo tomaba con manos temblorosas. Os amaba, añadió Rose suavemente, a todos vosotros, pero también me amaba a mí, y sabía que necesitaría protección contra vuestras buenas intenciones. Léela. Quizás te ayude a entender. Richard tomó el sobre, pero no lo abrió de inmediato. Los tres hermanos se miraron, claramente inseguros de qué hacer ahora que habían encontrado a su madre, no indefensa y perdida, sino tranquila y decidida, y viviendo de manera bastante competente por su cuenta. No podemos simplemente dejarte aquí, dijo finalmente Richard, pero su voz había perdido parte de su certeza anterior. Nos preocuparemos constantemente por ti. Todos los días nos preguntaremos si ha pasado algo. Os preocuparéis sin importar dónde esté, señaló Rose con delicadeza, pero con firmeza. Os preocupabais cuando vivía en mi casa en la calle Maple. Os preocuparíais si estuviera en Meadowbrook. Preocupaciones diferentes, pero preocupación al fin y al cabo. La preocupación es parte de amar a alguien, pero no podéis dejar que la preocupación justifique controlarlos o quitarles la libertad de elegir. Entonces, ¿qué estás diciendo?,
preguntó Margaret, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. ¿Qué se supone que debemos aceptar esto? ¿Simplemente dejarte aquí sola en las montañas y esperar que no pase nada malo? ¿Vivir con la ansiedad constante de si estás bien? Estoy diciendo que necesitáis confiar en mí, dijo Rose, su voz firme pero amorosa. Confiar en que conozco mis propias capacidades y limitaciones mejor que vosotros. Confiar en que pediré ayuda si la necesito. Confiar en que estoy haciendo lo mejor para mí, incluso si no es lo que vosotros elegiríais, incluso si os hace sentir incómodos. Os estoy pidiendo que respetéis mi autonomía aunque sea difícil para vosotros. ¿Y si no podemos aceptar esto? Desafió Richard, sus instintos de abogado reafirmándose. Si realmente creemos que esto es peligroso e irresponsable, ¿entonces qué? Rose miró a su hijo mayor con una mezcla de amor y absoluta firmeza, enfrentando su desafío directamente. Entonces tendréis que aprender a vivir sintiéndoos incómodos con mis decisiones. Porque no voy a cambiar de opinión, Richard. No voy a ir a Meadowbrook. No voy a dejar que gestionéis mi vida como si fuera una niña que no puede tomar decisiones. Me quedo aquí y podéis respetar eso y mantener una relación conmigo basada en el respeto mutuo, o podéis seguir luchando contra ello y dañar nuestra relación, posiblemente sin remedio. Esa es vuestra elección, no la mía. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire de la cabaña. Finalmente, después de un largo silencio, Thomas habló en voz baja. Podemos al menos visitarte a veces, ver cómo estás regularmente, saber que estás viva y bien, quizás ayudar con cosas que son genuinamente difíciles para ti. Por supuesto, dijo Rose, su expresión suavizándose con alivio de que al menos uno de sus hijos comenzaran a entender. No estoy tratando de sacaros de mi vida por completo. No estoy tratando de castigaros. Solo estoy tratando de vivir mis años restantes en mis propios términos. Podéis visitar. Me gustaría. De hecho, podéis llamar. Mantendré mi teléfono encendido ahora que sabéis dónde estoy. Pero necesitáis aceptar que aquí es donde elijo estar, y necesitáis dejar de intentar rescatarme de una situación que elegí deliberadamente. Sus hijos se fueron una hora después, todavía preocupados, todavía no del todo cómodos con la situación, pero al menos comenzando a entender que su madre era seria, capaz y completamente inamovible. Richard se llevó la carta de Henry, agarrándola como si pudiera contener respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. Rose los vio alejarse por el camino de tierra, su costoso todoterreno luciendo aún más fuera de lugar en reversa, y sintió una compleja mezcla de emociones. Alivio de que la confrontación hubiera terminado, tristeza de que hubiera sido necesaria, esperanza de que eventualmente pudieran entender y aceptar su elección, y debajo de todo, un orgullo silencioso por haberse mantenido firme, por haber defendido su derecho a la autonomía, incluso cuando fue difícil e incómodo. Volvió a su jardín, a plantar semillas en una tierra que podría o no dejarlas crecer, a construir la vida que había elegido a los 93. 3 meses después, Rose y la nena Harper se sentó en el porche de su cabaña en la montaña, observando el atardecer sobre las montañas Blue Ridge en un espectacular despliegue de naranja, púrpura y oro. Y reflexionó sobre cuán profundamente se había transformado su vida. La transformación no había sido fácil ni simple. Había habido días difíciles en los que su cuerpo le recordaba duramente su edad, cuando tareas que antes hacía sin esfuerzo ahora requerían una planificación cuidadosa y un descanso frecuente. Había habido momentos de soledad en los que extrañaba la compañía fácil de su antigua vida, cuando el aislamiento se sentía pesado en lugar de pacífico. Había habido noches en las que la duda se colaba, cuando se preguntaba si sus hijos habían tenido razón, si estaba siendo tonta y terca en lugar de fuerte e independiente. Pero esos momentos pasaban, y lo que quedaba, fortaleciéndose cada día, era una profunda sensación de acierto sobre su elección. Richard había llamado 3 días después de la visita, una vez que leyó la carta de Henry. Había estado emocionado en el teléfono, enojado al principio de que su padre hubiera guardado secretos y planeado a sus espaldas. Luego,
a regañadientes, comprensivo de por qué, a medida que las palabras de Henry calaban. La carta de papá fue bastante dura con nosotros, había admitido Richard, su voz áspera por la emoción reprimida. Dijo que te estábamos tratando como una propiedad que hay que gestionar en lugar de una persona a la que hay que respetar. Dijo que habíamos olvidado que eras un ser humano completo, con necesidades más allá de ser nuestra madre. Dijo que si te obligábamos a ir a una instalación en contra de tu voluntad, no seríamos mejores que los hombres de su generación que trataban a las mujeres como propiedad. Había hecho una pausa, el silencio pesado con sentimientos no expresados. Tenía razón, ¿verdad? Estábamos tan concentrados en mantenerte a salvo que olvidamos considerar lo que realmente querías. Te quitamos la voz y lo llamamos amor. Rose había aceptado sus palabras con gracia, reconociendo lo difíciles que eran de decir para su orgulloso hijo mayor. Teníais buenas intenciones, había reconocido, pero tener buenas intenciones no es suficiente. Necesitaba que me respetarais, no solo que me protegierais. Hablaron durante más de una hora. Hablaron de verdad, de una manera que no lo habían hecho en años. Richard se había disculpado sinceramente. Rose había aceptado. Habían acordado un calendario de visitas. Una vez al mes, los niños vendrían juntos o por turnos, trayendo suministros, revisando la cabaña, pasando tiempo con Rose en sus términos, en su espacio. Las visitas habían sido a veces tensas, a veces cálidas, pero estaban reconstruyendo sus relaciones sobre una nueva base, una en la que Rose era respetada como una adulta autónoma, que tomaba sus propias decisiones, en lugar de un problema de la vejez que había que resolver. Margaret se había disculpado durante su segunda visita, sentada con Rose en el porche y llorando lágrimas genuinas de arrepentimiento. Lamento que intentáramos controlar tu vida, mamá, había dicho, con la voz quebrada. Creo que en algún momento olvidamos que eras una persona con tus propias necesidades y no solo nuestra madre, cuyo trabajo era estar segura y accesible para nuestra tranquilidad. La carta de papá me hizo darme cuenta de que te estábamos quitando la dignidad en nombre de mantenerte a salvo, y eso no estaba bien. Eso no era amor, eso era control. Rose había abrazado a su hija y sintió que algo duro dentro de su pecho finalmente se ablandaba. Te perdono, había dicho, pero no olvides esta lección. No le hagas a tus propios hijos lo que intentaste hacerme a mí. La cabaña se había convertido verdaderamente en un hogar ahora. Rose había plantado un jardín que prosperaba bajo el sol de verano, produciendo verduras que comía con satisfacción. Había comprado un pequeño televisor y había contratado un servicio de internet por satélite para poder mantenerse conectada con el mundo cuando lo deseara. Se había unido a un club de lectura virtual y había hecho nuevos amigos que no sabían nada de su edad ni de su dramática huida, que se relacionaban con ella simplemente como Rose, otra amante de los libros con opiniones dignas de ser escuchadas. Había encontrado un médico local en Boone que hacía visitas a domicilio mensuales a pacientes remotos, que la había examinado a fondo y la había declarado notablemente saludable para sus 93 años, que había ajustado sus medicamentos y le había dado consejos, pero nunca sugirió que no debería vivir sola. Había establecido una rutina que funcionaba para su cuerpo y sus necesidades. Mañanas tempranas en el porche con café, viendo despertar el bosque. Jardinería cuando su energía era buena. Lectura por las tardes cuando necesitaba descansar. Cocina sencilla que la nutría. Noches tempranas porque su cuerpo exigía más sueño. Ahora había aprendido a pedir ayuda cuando realmente la necesitaba. Sus hijos traían suministros pesados. Un vecino que había conocido la ayudaba con reparaciones que superaban su capacidad. El servicio de entrega de comestibles se encargaba de lo que no podía levantar, pero mantenía su independencia, su derecho a elegir, su dignidad. ¿Era a veces difícil a los 93? Absolutamente. Había días en que su artritis se agudizaba y cada movimiento dolía. Días en que sentía el peso de su edad presionándola. Días en que se preguntaba si sus hijos podrían haber tenido razón en algunas cosas. Pero esas dudas nunca duraban lo suficiente como para hacerla cambiar de opinión.
Porque cada mañana cuando Rose se despertaba en su cabaña, se preparaba el café exactamente como le gustaba y salía a su porche para saludar el día en sus propios términos, sentía algo que no había sentido en años antes de venir aquí. Libre. Libre para vivir a su propio ritmo sin juicios. Libre para tomar sus propias decisiones sin que alguien las anulara por su propio bien. Libre para ser Rose, no solo la madre de alguien, o la abuela, o una carga anciana que hay que gestionar. Se había demostrado a sí misma y a sus hijos que tener 93 años no significaba ser incapaz o incompetente, que necesitar algunas adaptaciones y ayuda ocasional no significaba necesitar un control total, que la independencia no se trataba de poder hacer absolutamente todo sola, sino de tener el derecho a elegir cómo y cuándo pedir ayuda. La gente en Boone había comenzado a oír hablar de la anciana que escapó a la cabaña de la montaña, y algunos habían subido por el camino de tierra por curiosidad. Rose había sido amable, pero firme con sus límites. Sí, vivía sola. Sí, estaba bien. No necesitaba ser rescatada a menos que lo pidiera. Algunos pensaban que era valiente. Otros pensaban que era tonta. A Rose no le importaba particularmente lo que pensaran los extraños. Había pasado demasiados años viviendo según las expectativas y opiniones de otras personas. Ahora vivía según las suyas. Un periodista incluso la había contactado queriendo escribir una historia. Rose se había negado. Mi historia no es para el consumo público, había dicho con firmeza. Es mi vida, no entretenimiento. Dorothy, del servicio de entrega de comestibles, se había convertido en una amiga genuina. Tenía 68 años, era aguda y divertida, y había quedado profundamente impresionada por la historia de Rose. Eres una inspiración, le había dicho Dorothy a Rose durante una entrega, sentándose a tomar café y conversar. Tengo miedo de envejecer, miedo de perder mi independencia y de que mis hijos tomen decisiones por mí. Pero tú me estás mostrando que no tiene por qué ser así. Podemos luchar por nuestro derecho a vivir como elijamos, incluso a los 93. Luchar es absolutamente la palabra correcta, había coincidido Rose. Porque la gente intentará quitarte ese derecho, a menudo afirmando que lo hacen por tu propio bien. Tienes que estar dispuesta a luchar por ti misma, incluso cuando es incómodo para todos los demás, incluso cuando hace infelices a las personas que amas. Mientras el sol se hundía bajo las montañas ahora, pintando el cielo en brillantes tonos de fuego, Rose pensó en Henry. Sentía su presencia aquí constantemente, en cada rincón de la cabaña que él había construido y mantenido, en la libertad que había planeado tan cuidadosamente para ella, en el amor que lo había impulsado a pensar en sus necesidades incluso después de haberse ido. Gracias, dijo suavemente al aire de la tarde, al recuerdo de su esposo, a la vida que le habían dado. Gracias por conocerme lo suficientemente bien como para saber que necesitaría esto. Gracias por amarme lo suficiente como para dármelo. Gracias por respetar mi fuerza incluso cuando otros solo veían mi edad. Una brisa fresca susurró entre los pinos, trayendo el aroma del aire de la montaña y de las cosas salvajes, y Rose se ajustó el suéter alrededor de los hombros. 93 años, viviendo sola en una cabaña en las montañas Blue Ridge, exactamente donde quería estar. Viviendo exactamente como quería vivir, en sus propios términos. Y eso pensó con una profunda satisfacción que le llenó el pecho de calor, valía cada momento de preocupación que su desaparición había causado, cada conversación incómoda con sus hijos, cada duda y dificultad de los últimos 3 meses. La libertad siempre tenía un precio. A los 93, Rose la nena Harper finalmente había decidido que valía la pena pagarlo, y había tenido razón. Estoy profundamente agradecido de que te hayas quedado con Rose la nena Harper durante todo su viaje, desde ser silenciada y desestimada hasta reclamar su voz y su vida, de ser tratada como un problema que hay que gestionar a ser respetada como una persona con derecho a elegir. Si su historia tocó algo profundo en tu corazón, si alguna vez te han dicho que eres demasiado viejo para tomar tus propias decisiones, si te han tratado como un problema que hay que resolver, en lugar de una persona a la que hay que respetar,
Si alguna vez has necesitado demostrar que la edad no borra tu derecho a la autonomía y la dignidad, deja una palabra en los comentarios describiendo cómo lucharías por tu propia libertad si alguien intentara quitártela. Porque la historia de Rose demuestra algo poderoso y verdadero, que tener 93 años no significa entregar el control de tu vida a otros que creen saber más. Que el miedo a lo que podría pasar no justifica quitarle a alguien sus opciones y su autonomía. Que vivir seguro pero miserable no es realmente vivir. Que el derecho a elegir cómo vivimos nuestros últimos años es sagrado y vale la pena luchar por él, sin importar a quién decepcionemos o preocupemos en el proceso. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado viejo para retomar el control de su propia vida, que sus hijos o cuidadores no son sus dueños y no pueden tomar sus decisiones por ellos, que la independencia no se trata de poder hacer todo solo, sino de tener el derecho a decidir cuándo y cómo pedir ayuda, porque juntos demostramos que los sueños no envejecen. La autonomía no tiene fecha de caducidad, y el derecho a vivir en nuestros propios términos vale la pena defenderlo a los 93, con la misma ferocidad que a los 33. Bienvenido a nuestra familia de personas que se niegan a desaparecer en silencio solo porque alguien más decidió que era el momento. Bienvenido a nuestra comunidad de guerreros que saben que la dignidad y la libertad importan más que la seguridad sin elección. Bienvenidos a Los Sueños No Envejecen.